Horas con 40 minutos, damos la bienvenida a Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, una de las organizaciones que han solicitado revocatoria de mandato del presidente de la República. Quisiéramos iniciar este diálogo, sociólogo Erazo, conociendo el punto de vista de los sindicatos. ¿Por qué piden la revocatoria de mandato del presidente de la República? Y tenemos que hablar de este eje que ha marcado al gobierno de Daniel Noboa, el de la seguridad. Recordamos que en los primerísimos días de su primer mandato, el gobierno, tras los sucesos en TC Televisión, declaró el conflicto armado interno. Luego se habló del Plan Fénix. Esto venía ya desde la campaña electoral de Noboa, un Plan Fénix que nadie lo conoció, y ahora intentando corregir las fallas y las críticas que se dieron por esta situación del Plan Fénix, que no fue un documento conocido por nadie, se ha dudado incluso de su existencia real. Emite lo que se ha denominado un Plan Nacional de Seguridad, que ahora sí trae metas e indicadores. ¿Cómo ven ustedes la situación? Gustavo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio muy importante de opinión. Expresarle un saludo a nombre de las diferentes organizaciones que conforman el Frente Popular y de paso también señalarle el hecho de que efectivamente diferentes actores sociales, diferentes actores sindicales hemos venido persistiendo en el hecho de que el gobierno nacional no ha cumplido con su plan de gobierno, no ha cumplido con su plan de campaña que le llevó a la presidencia de la República. Y estos aspectos son los que conllevan a que, haciendo uso de un derecho democrático, los y las ecuatorianas estemos ahora impulsando el tema de la revocatoria del mandato. Más aún cuando la crisis en nuestro país se ha profundizado, una crisis de toda índole, una crisis de seguridad, una crisis de salud, una crisis en el sistema educativo, una crisis en la generación de empleo. Le agradeceríamos a centrarse en lo que le habíamos propuesto, un análisis del tema de seguridad, pues este ha sido un eje fundamental del gobierno de Daniel Noboa. El gobierno nacional, desde el inicio de su gobierno, planteó de que iba a resolver los problemas de inseguridad en el país. Ha declarado alrededor de 18 estados de excepción, ha declarado entre ellos también los toques de queda. Sin embargo, la inseguridad en el país crece cada vez más. De los datos que tenemos, más del 80% de muertos en medio de este combate, entre comillas, a la inseguridad son los falsos positivos. Quienes hemos pagado los problemas de la inseguridad somos los trabajadores, la juventud y los pueblos. Somos los sectores que hemos sido víctimas de los grupos delincuenciales y de toda esta inseguridad que hoy estamos teniendo, y que no tiene que ver solamente con las muertes violentas, tiene que ver con el hecho de que insiste o persiste más bien los temas relacionados a las vacunas, a las extorsiones y evidentemente el tema de las muertes de las cuales han sido víctimas maestros, trabajadores, jóvenes, las inseguridades de los establecimientos educativos. Yo diría que el tema de la inseguridad no ha tenido un rumbo cierto porque el gobierno nacional no toma las medidas que deberían adoptarse. La solución a los problemas no está en declarar los estados de excepción o los toques de queda. La inseguridad se acaba cuando la gente tiene acceso a medicina, a trabajo, a educación, cuando se combaten estos escenarios complejos que profundizan la crisis y que le ha llevado a la pobreza al pueblo ecuatoriano. Si es que no hay medidas de esta naturaleza, es decir, medidas sociales, evidentemente que la inseguridad en nuestro país va a seguir creciendo. No se trata si ponemos o no militares o policías en las calles. Se trata de que la inseguridad crece por todo este tipo de aspectos que he mencionado, ahora, en los cuales los niños de 12 o 10 años son víctimas, o más bien son gente que
está siendo cooptada por los grupos delincuenciales. Ahora, sociólogo Erazo, en torno a los temas de seguridad hay otras preocupaciones que incluso ya han trascendido las fronteras territoriales de nuestro país. Hay una denuncia reciente de Human Rights Watch precisamente en el contexto de un acuerdo para ejecutar operaciones, entre comillas, de seguridad aquí en el país entre Ecuador y los Estados Unidos, que a través de estas acciones se habría vulnerado los derechos de algunos sectores, en este caso de pescadores, de agricultores en la zona de la frontera norte, en la zona de Esmeraldas, entre otras denuncias que se hace a través de esta organización internacional. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los análisis, las lecturas que han hecho ustedes sobre la necesidad del país de contar con apoyo internacional, pero las posibilidades o los riesgos de que se produzcan vulneraciones de derechos? A ver, los ecuatorianos fuimos claros en la consulta popular y decidimos el hecho de que no era necesario la presencia de las tropas norteamericanas en el país. Sin embargo, el gobierno nacional lo que ha hecho es, mediante acuerdos con los ejércitos, no solamente de los Estados Unidos, porque también aquí está gente vinculada, ¿no es cierto?, al gobierno de Israel. Estos acuerdos con este tipo de países, evidentemente que lo que ha hecho es profundizar mucho más el tema de la inseguridad, no solamente con el tema de lo que ha ocurrido con nuestros hermanos trabajadores del mar, ¿no es cierto?, con la gente que sale a la pesca en Esmeraldas, porque también esto está ocurriendo en Manabí, al igual que está ocurriendo también en Santa Elena. Es decir, la situación es bien compleja alrededor de este tipo de cosas. Lo que están tratando de hacer con este escenario de los acuerdos con estos gobiernos, insisto una vez más, no es el problema de resolver la inseguridad, sino de generar miedo, de generar temor, de generar miedo a los sectores sociales que se levantan frente a la crisis que hoy estamos viviendo, frente al hecho de cómo se ha incrementado el costo de los combustibles, frente a la gente que reclama porque no existe inversión en el campo. Hoy mismo, fíjense ustedes, acaba de salir un dato que las principales empresas obtuvieron ganancias por más de 10.017 millones de dólares en el año 2025, es decir, incrementaron el 34% de ganancias, mientras en cambio el 87%, o esto obedece al 87%, pero las pequeñas empresas han perdido alrededor de 231 millones. ¿Y por qué esta preocupación? Porque la pequeña empresa, la pequeña industria es la que genera empleo. ¿Puede indicarnos de dónde ha obtenido usted estas figuras, sobre todo sobre la pequeña empresa, de qué trabajo ha perdido? Bueno, estos son datos que están en el mismo SRI en los momentos actuales. Por eso insistimos nosotros en que debe reactivarse la economía. ¿Qué es lo que dice el SRI sobre los pymes en Ecuador? Porque se supone que es un área más bien muy productiva. Sí, lo que ocurre es que cuando hay cargas impositivas, cuando hay cargas de esta naturaleza, lo que ha ocasionado es el tema de incluso cierre de pequeñas empresas. Mientras las grandes empresas están obteniendo ganancias, ocurre que estos sectores están siendo golpeados. Por eso es necesario establecer que el gobierno nacional lo que está haciendo con sus políticas económicas es fortalecer a la gran industria, a la gran empresa vinculada al Grupo Noboa. Y en ese marco es lo que ingresa el tema de la revocatoria del mandato. Cuéntenos cómo va este proceso de revocatoria de mandato. ¿Cree que la falta de una hoja de ruta pública durante casi 2 años en este tema de la seguridad constituye causal político suficiente para activar estos mecanismos de control ciudadano? ¿Y qué respuestas esperan ustedes del Consejo Nacional Electoral, que ya rechazó otro pedido similar que paralelamente se hizo con el mismo propósito? Es que, Gustavo, el tema de la revocatoria del mandato no es solamente por el tema de la inseguridad. El tema de la revocatoria del mandato se da porque el gobierno nacional ha incumplido su plan de gobierno. En el plan de gobierno del presidente de la República... A lo que quiero llegar es que no han habido índices, indicadores para seguir la seguridad. Y esto es parte de lo que pide el Consejo Nacional Electoral, que se lo demuestre. Por eso le ponía nuevamente este tema.
¿O cómo están planteando ustedes con índices, con indicadores, con pruebas, su sustento como para poder recibir una aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral y recibir esas hojas para la recolección de firmas? A ver, ¿qué es lo que ocurre? No se trata solo, insisto en este tema, no se trata solo del incumplimiento en el tema de seguridad. El plan del gobierno estableció, por ejemplo, el hecho de que iba a resolver los problemas de salud del pueblo ecuatoriano. Y ustedes pueden ver cómo la infraestructura hospitalaria está caotizada. Hoy mismo escuchaba, antes de esta entrevista, lo que ustedes venían señalando del Frente de Defensa de la Salud, en donde se establece el hecho de cómo los hospitales no tienen medicinas producto, ¿no es cierto?, de la falta de políticas de salud pública. Pero también tiene que ver con otro escenario. Más de 4,000 muertos de personas que tienen enfermedades catastróficas porque no accedieron al tema de las diálisis, porque no existe una inversión en ese tipo de cosas y tampoco el Estado entrega los recursos. Pero también tiene que ver con el sistema de educación, en donde ustedes pueden ver cómo el sistema educativo está destruido, en donde se despiden a médicos, en donde se despiden a maestros, en donde los maestros son asesinados cuando van a sus puestos de trabajo. Nuevamente le pregunto, sociólogo Erazo, y le agradecería que se centre en, sobre todo en la respuesta a las preguntas que le hacemos, porque si no divagamos demasiado. Quisiera preguntarle a usted de qué manera estos importantísimos temas que usted señala están siendo sustentados en el pedido ante el Consejo Nacional Electoral para que esta solicitud de ustedes y de varios grupos ciudadanos y organizados no vaya a ser nuevamente rechazada. En los mismos datos del gobierno nacional, Gustavo, porque fíjese usted, mientras en el presupuesto general del Estado, el presidente de la República estableció alrededor de 5,000 millones de dólares para la inversión en salud, ocurre que apenas lo que se utilizó en el 2025 fue el 48%, es decir, alrededor de 2,400 millones de dólares. En el sistema educativo se propuso alrededor de 5,600 millones de dólares y ocurre que de acuerdo a datos de lo que ellos mismos ejecutaron es apenas 2,500 millones de dólares, es decir, el 45%. Pero esto lo han materializado, a pesar de que es de conocimiento público, sí, y es correcto lo que usted señala, pero lo han materializado como sustento, digamos, legal ante el Consejo Nacional Electoral. Efectivamente, todo esto está en la documentación que hemos planteado. Por eso es que desde revocatoria ya, en donde está la FENOCIN, en donde se encuentra la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Unión Nacional de Educadores, la FESMID, la CEDOCUD, el Frente Popular y otras organizaciones más, es que hemos sustentado en base a este tipo de cosas, incluso recogiendo, mi estimado Gustavo, los acuerdos que tiene el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y las proyecciones económicas hacia el país, porque esto va a demostrar en los hechos de que el gobierno nacional no va a cumplir sus ofertas de campaña en toda esta etapa hasta el año 2029, porque la prioridad del gobierno nacional está en el tema del pago de la deuda externa y no en el tema de la inversión social para resolver los problemas de salud, educación y generación de empleo. En todo caso, nosotros creemos de que el Consejo Nacional Electoral lo que tiene es que observar cuáles son los elementos por los cuales estamos pidiendo la revocatoria del mandato, tiene que ejecutar este derecho constitucional que tenemos los y las ecuatorianas y en ese marco deberá entregar los documentos para la recolección de firmas. Y por último, no es el CNE ni es el gobierno nacional el que decide si se da o no la revocatoria del mandato. Quien termina decidiendo si el gobierno nacional tiene que irse a su casa es el pueblo ecuatoriano cuando sea consultado después de recoger los 3,5 millones de firmas que nos hemos propuesto alcanzar en la recolección, ¿no es cierto?, de firmas para que se dé paso a la revocatoria del mandato. Estimado sociólogo Erazo, con todo el respeto le pregunto el tiempo que les tomaría esta recolección de firmas. ¿Cuál es la cronología? Pues recordamos el esfuerzo que hizo IAS Unidos para la recolección de 600 o 700 mil firmas que viabilizaron esa consulta popular sobre el IAS Uní. Les tomó mucho tiempo, con facilidad podría ser un año.
3,5 millones de firmas no podrían pasar ya ese umbral del tiempo que le queda por gobernar al presidente de la República. Esto le pregunto en el escenario de que sea aprobado y de que efectivamente el CNE dé curso a este proceso. A ver, una vez de que entreguen los formularios del CNE, nosotros tenemos alrededor de 6 meses para la recolección de firmas, de acuerdo a lo que ellos establecen. Nosotros nos proponemos en 4 meses recoger alrededor de las 3,5 millones de firmas. ¿Cuánto se requiere para la revocatoria? Son 2 millones, Gustavo. Sin embargo, nosotros nos proponemos recoger 3,5 millones o 4 millones de firmas. Y creo que lo podemos hacer si tomamos en cuenta algunos parámetros, Gustavo, porque ahora mismo el 75% de ecuatorianos no creen la palabra del presidente de la República. El 76% de ecuatorianos dice que el país no tiene un rumbo cierto frente a lo que está ocurriendo. Es decir, el pueblo ecuatoriano está desencantado del gobierno de Noboa. Y eso evidentemente va a permitir el hecho de que los sectores sociales de manera organizada promovamos el tema de la revocatoria del mandato y la recolección de firmas se agilite de manera urgente. Por eso es que estamos preparando, incluso para el mes de agosto, una gran convención nacional de los distintos sectores sociales para impulsar el tema de la revocatoria del mandato e impedir que sigan avanzando las políticas dictatoriales del gobierno nacional. Ahora, que todo ha esto, dejado sociólogo de lado Erazo, las se decisiones de está las dando. consultas populares. Todo esto se está dando y se va a dar ya en el preludio de una campaña electoral que propiamente será de 2 semanas, pero la pre-campaña que se ha iniciado ya en Ecuador está en marcha. ¿Cómo van ustedes a diferenciar los dos temas? Por otra parte, ¿qué aspiraciones tiene el Frente Popular en las próximas elecciones? Bueno, el Frente Popular es una organización social, no es un partido político. Lo sé, pero ¿qué aspiraciones tienen? Porque ese marco este tema de las elecciones seccionales tiene diversas lecturas, sí, en cuanto al acomodo político, diríamos, de partidos, movimientos, líneas de pensamiento, incluso en Ecuador. Sí, el Frente Popular ha decidido una vez más el hecho de que nosotros no podemos entregar los municipios o consejos provinciales a quienes quieren destruir el país, a quienes hoy impulsan toda una política en contra de los sectores sociales, a quienes incluso están desobedeciendo el mandato del pueblo ecuatoriano que fue en la consulta popular y que, distinto a lo que decidió el pueblo, hoy se está empujando un sinnúmero de aspectos relacionados a la política económica y social en el país, e incluso en el hecho de cómo se sigue implementando la presencia de tropas norteamericanas en nuestro país. En todo caso, creo que en ese marco, evidentemente, de que se debe desarrollar en medio de la campaña electoral también el tema de la recolección de firmas, porque este es un problema que está latente en estos momentos. Y el problema de la revocatoria del mandato no es un problema que lo hemos planteado porque nosotros hemos decidido en estos momentos. Lamentablemente, la Constitución también establece parámetros, Gustavo. ¿Y qué es lo que dice la Constitución? Que una vez pasado el primer año de el gobierno nacional, usted recién puede efectivamente establecer el tema de la revocatoria del mandato o el pedido de la revocatoria. Es decir, tuvimos que esperar de mayo del 2025 a mayo del 2026 para poder el tiempo se nos agota, sociólogo Erazo. Si es que el CNE no accede a este pedido, no aprueba este proceso, ¿qué van a hacer? Mire, yo creo que el CNE tiene una obligación ética, moral, de cumplir con lo que establece la Constitución. El CNE no puede tomar una posición en favor del tomarían gobierno ustedes nacional. Si es que hay una negativa, como ya hubo con el otro pedido? Por eso mismo es que estamos ahora realizando un sinnúmero de acciones. El día de ayer se ejecutaron plantones en diversas provincias del país. La pregunta es ¿qué van a hacer a futuro, más allá de las presiones del momento? Si es que hay la negativa. Es que vamos a continuar con eso. El 27 de julio, Gustavo, el gobierno nacional, el CNE tiene que contestar el pedido presentado por revocatoria ya. Si es que nos negaran, tenemos que seguir con el trámite, que es el hecho de la apelación. Y caso contrario, tenemos que ir al contencioso electoral para exigir efectivamente que se repare esa negativa ilegal por parte del CNE. Bien.
En ese marco, Gustavo, también está planteado, como señalaba, el tema de las asambleas, e iremos tomando las definiciones de qué otro tipo de acciones debemos levantar para defender el derecho constitucional de los ecuatorianos a que se dé paso el tema de la revocatoria del mandato. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Gracias a usted. Declaraciones del sociólogo Nelson Erazo. Él es el presidente del Frente Popular, una de las organizaciones que a su vez aglutina a otras varias y que persigue la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. Son las 8 de la mañana. Dicen que tu